explicábamos que había un clima general de violencia aquí en América Latina, que a veces también se reflejaban las propias tareas concretas de conversión. Como siempre, a mí me gusta ser equilibrado en esto, porque si no caemos siempre en los lugares comunes, en lo políticamente correcto, que los españoles malvados que vinieron a depredar a los aborígenes. Bueno, ya les explicaba esta postura popular en la primera parte de la clase, a la cual yo no adhiero para nada. Son generalmente posturas inventadas hoy por hoy en los círculos marxistas para atacar a todo lo que tenga que ver con religión, con evangelización, con cristianismo, sin importar si es católico, protestante, no les interesa. Lo que les interesa es atacar y destruir y desprestigiar, desvalorizar y desacreditar todo lo que ellos interpretan como cristianismo, religión, y presentarlo como un factor de destrucción, como un factor de catástrofe prácticamente en la humanidad, presentando a la vez a los pueblos aborígenes como idealmente casi pacíficos, perfectos, ignorando que entre los pueblos aborígenes había guerras, invasiones, esclavizaciones y las cosas más cruentas. Claro, cuando vienen los españoles aquí, presencian, por ejemplo, las ceremonias aborígenes en los templos con los miles de sacrificios humanos que se realizaban en honor a los dioses. Y eso les resulta algo tan horripilante. Las crónicas cuentan que en la plaza central de las ciudades aztecas, por ejemplo, el olor a sangre y a putrefacción era peor que los mataderos en Europa, en España. Y cuentan cómo las escaleras de las pirámides se convertían en verdaderas cataratas de sangre, producto de los sacrificios humanos. Piensen ustedes que los aztecas, por ejemplo, firmaban con los pueblos, con los pueblos vecinos, tratados, pero no tratados de paz, firmaban tratados de guerra. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Firmar un tratado de guerra? Sí. Obligaban a ciertos pueblos a periódicamente hacerles guerra porque ellos consideraban, le llamaban guerra florida, porque identificaban metafóricamente el campo de batalla, la sangre del campo de batalla, como un campo de flores. Ellos hacían guerras para obtener prisioneros. ¿Para qué obtenían los prisioneros? Para sacrificarlos a los dioses, para que a su vez los ayuden y les den éxito en las guerras. Para lo cual había que tener guerras, para poder obtener prisioneros, para sacrificar, y era un círculo vicioso de guerras, sacrificios, muerte, sin hablar de los pueblos que eran sometidos a tremendos tributos y tratos durísimos que nosotros ni nos imaginamos. Tal es así que los conquistadores lograron vencer a los grandes imperios, aliándose con todos esos pueblos aborígenes. Los españoles eran muy poquitos los que integraban el ejército, aliándose con todos esos pueblos que en un principio vieron a los españoles como libertadores. Entonces saquémonos de la cabeza esa idea tradicional, producto del indigenismo, y sabemos que el indigenismo es un producto del marxismo cultural, que tiene como objetivo reivindicar las civilizaciones paganas de los llamados pueblos originarios para desacreditar, destruir, combatir y liquidar la cristiandad occidental. Este es un tema mucho más extenso, yo se los estoy presentando en 2 o 3 frases. Indigenismo como producto del marxismo cultural que pretende liquidar, destruir, reventar la civilización occidental y cristiana, identificándola como el opresor, la persona destructora, la persona que genera en el mundo, en el universo, catástrofes. ¿Quién lo hace? El cristiano, o el que se denomina cristiano, el que nos viene, o sea, la civilización occidental y cristiana es identificada con todos los elementos negativos que hay en este planeta. Y para eso hay que reivindicar otro tipo de civilizaciones. Por ejemplo, de los llamados pueblos originarios. Ignorando todo esto que les estoy contando, que es un tema estrictamente de historia objetiva. Acá no hay
interpretaciones subjetivas ni ideológicas. Lo que sucede es que estas corrientes ideológicas tienden a justificar con todas las tropelías que cometían los aborígenes como parte de su cultura. Pero con esa excusa podríamos decir que lo que hacían los europeos de venir a conquistar América, etc., también era parte de su cultura. Entonces estaríamos justificándolo todo. Bueno, esto se llama relativismo cultural, que es otro invento también del neomarxismo, junto con tantos otros inventos como la ideología de género, como el feminismo radical, como ya mencionamos el indigenismo, el ecologismo y un montón de ismos y de inventos, ya les digo, ya les reitero, de esta revolución cultural anticristiana que está en pleno funcionamiento y en plena ejecución, y que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando tratamos estos temas, de no caer en esas redes, en esas trampas. Bien, continuamos. Sin perjuicio de esto, el modo en que los españoles pretendían evangelizar era un modo realmente totalmente improcedente y que dio pésimos resultados. Claro, desde el punto de vista español eran extraordinarios los resultados, porque tal vez en un día 1500 indios eran cristianizados. El problema es preguntarse qué era para ellos cristianizarse y bautizarlos, ponerlos en fila, tirarles agua sobre la cabeza, hacer el ritual del bautismo y ya eran cristianizados. Hemos cristianizado en 1500 indios en un día, y tal vez así, es decir, se convirtieron, dice la historia, en más de 4 millones de indios en los primeros 15 años de la conquista. Ahora, ¿podemos decir se convirtieron? Para ilustrar esto les voy a dar un ejemplo, retomando el tema de los españoles que se horrorizaron ante la visión dantesca de los cultos aborígenes y de los templos. Claro, lo primero que hicieron fue destruir todos esos templos y además establecer severísimos castigos corporales a los aborígenes que recaían en prácticas paganas una vez que se habían declarado cristianos. Es decir, era una imposición de la religión. Y esta imposición la vemos claramente en un documento de 1512 llamado Requerimiento. Este documento, que fue redactado en 1512, voy a buscarlo para poder leérselo, porque es imposible saberlo de memoria. Era un documento que, como les digo, los conquistadores debían leerlo a viva voz en las asambleas aborígenes o frente a las autoridades de los pueblos indígenas. Se les debía leer este documento instándolos a que se conviertan a la fe católica. Pero es muy, muy largo el documento. A veces se les leía y nadie entendía nada, porque ellos no entendían el español. Es decir, que era una mera formalidad. Pero fíjense, yo voy a ver si les puedo leer algunos fragmentos, nada más para que ustedes vean cómo era esta formalidad que se cumplía previo a la evangelización. Comienza diciendo: de parte del muy alto y muy poderoso y muy católico defensor de la Iglesia, siempre vencedor y nunca vencido, el gran rey don Fernando V de España, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de las islas y tierras firmes del mar Océano, etc. Bien, hasta aquí la presentación. ¿Qué es lo que le van a explicar a esa asamblea de aborígenes? Les van a explicar que Dios es el creador del mundo, del universo, y que como creador designó a San Pedro como el soberano de este mundo. Que ahora San Pedro tiene un sucesor, que es el Papa, y que el Papa, siendo sucesor de San Pedro, a quien Dios, el Creador, lo hizo soberano de este mundo, le encomendó, le obsequió, le donó estas tierras a los reyes de España. ¿Se entiende en el razonamiento? Dios el soberano, el Creador, instauró a San Pedro como el soberano en este mundo. El sucesor de Pedro, el actual Papa, le donó estas tierras a los reyes de España, para que ellos las dominen
y para que ellos evangelicen. Bien, por lo cual ellos, los aborígenes, debían aceptar esto, someterse a las autoridades de los reyes de España, que era la autoridad del mismo Dios, y dicen, por lo cual, como mejor puedo, os ruego y requiero, por eso requerimiento, requiero que entendáis bien lo que he dicho, y toméis para entenderlo y deliberar sobre ello el tiempo que fuere justo, y reconozcáis a la Iglesia por señora y superiora del universo mundo, y al sumo pontífice llamado Papa, en su nombre, y al rey y la reina, nuestros señores, que los reconozcáis. Les requiero que los reconozcáis. Si así lo hicieres, te ha de ir bien. Y les muestra todos los beneficios que ellos recibirían si lo hacen. Ahora, cuidado. El último párrafo dice, si no lo hicieres, o en ello dilación maliciosamente pusiereis, os certifico que con la ayuda de Dios, fíjense si después iban a querer creer en este Dios, ¿no es cierto? Con la ayuda de Dios entraré poderosamente contra vosotros, y os haré guerra por todas las partes y maneras que tuviere, y sujetaré al yugo y obediencias de la Iglesia y de sus altezas, tomaré vuestras personas, la de vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos, y como tales los venderé, y dispondré de ellos como su Alteza mandare, y os tomaré vuestros bienes, y os haré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen y que no quieren recibir a su señor, y le resisten y contradicen. Y protesto de las muertes y daños que de ellos se registraren, serán a culpa vuestra, y no de sus altezas ni mía. Firmado por un escribano, frente a los presentes, ruego que de ellos sean testigos. Bien, este era el requerimiento, era la formalidad que se les leía en las asambleas de aborígenes para que los aborígenes se conviertan. Fíjense ustedes qué tipo de conversiones podría generar esto. ¿Qué tipo de conversiones podría generar esto? Bien, para finalizar esta segunda parte les comento que como corolario, como conclusión, que la religión que llegó a América fue una religión estatal y obligatoria. Y esto va a tener efectos en cómo se van a configurar las sociedades americanas. Una religión estatal y obligatoria. Y que este hecho contribuyó a que la evangelización no fuera auténtica. No fuera auténtica. Es más, los reyes tenían el llamado derecho de patronato. Ellos podían designar a los obispos y cobrar los diezmos de la iglesia. Quiere decir que en América las autoridades eclesiásticas eran los reyes, era la autoridad civil. Había una identificación casi total entre poder político y autoridad religiosa. Era lo mismo, identificación. Por eso que las revoluciones en América fueron revoluciones también contra la iglesia, porque como estaban unidos, no había manera de hacer una revolución contra el poder político sin a la vez oponerse a la iglesia. No había manera, porque estaban unidos, eran lo mismo. Un autor de la época dice, en las Indias no hay más papa que el rey. En las Indias no hay más papa que el rey. Y esto fue algo parecido a lo que pasó en los países musulmanes. Unificación de iglesia y Estado. Religión obligatoria y estatal. En los países musulmanes hay religión única, forzosa y oficial. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado es una religión formal y meramente exterior.